Tercer ejercicio. Si la función f está por el criterio 2 menos 3x entre 2, entonces nos preguntan quién es f de 1/3. Entendamos la función como una maquinita que va a tomar un número, que en este caso es x, lo va a multiplicar por 3, o más bien por menos 3, lo va a sumar con 2 y lo va a dividir entre 2. Entonces ahora tenemos que hacerle ese proceso a este número 1/3 que nos están dando. Sería más o menos así. La función entonces dice que es f de x. Toma 2 menos 3x y lo divide entre 2. Donde aparezca x, usted meta en paréntesis. Quite esa x y ponga lo que le están pidiendo calcular, 1/3. Entonces aquí, 1/3. Para que lo pongan en calculadora, les ofrezco dos opciones. Primera opción, y escríbalo así como usted lo está viendo, menos 3. Es mejor que se acostumbre a escribirlo con paréntesis. 1/3. Cierra paréntesis. Baja y divide entre 2. Nos da 1/2. 1/2. Esa es una opción. La otra opción que les ofrezco es que en lugar de escribir el 1/3, más si son varias, usted ponga x. Y entonces, usted pone x y le da calc. Y ahí le pregunta qué valor quiere. Entonces usted le pone que 1/3. Quiero 1/3. Entonces le va a dar 1/2. Así usted se garantiza que siempre sustituye bien. De hecho, si hubiese que calcular varias, yo así, nada más le doy calc y no sé, la imagen de 4, menos 5. Calc, la imagen de 6, 8. Una cosa es con calc, que es para sustituir, y otra cosa es con shift calc, que es para resolver ecuaciones, ¿verdad? Para que no vayan a enredar una cosa con la otra. Entonces va a ser la primera, la respuesta A, que es 1/2. Siguiente ejercicio. Sea f y g dos funciones. ¿Cuál es el criterio de f o g? Bueno, esto es composición de funciones. No sé por qué tengo la leve idea que terminamos el año pasado viendo esto. ¿O fue que lo empezamos este año? Lo siento muy fresquito este tema, no sé por qué. Ah, ya sé, porque lo vimos en el diagnóstico. Cuando hicimos diagnóstico, vimos, o cómo fue, no me acuerdo. La cuestión es que... Profe, lo vimos el año pasado. Finalizando, yo no sé, lo tengo demasiado fresco. Tengo demasiado fresco el recuerdo de que vi esto con ustedes. Bueno, f, paréntesis de x, es igual a 2x menos 3. Y al mismo tiempo, me dicen que g es x al cuadrado. Y nos están pidiendo abajo que hagamos g o f. G o f. G o f de x. O sea que calculemos la composición de esas dos. Eso significa que yo tengo g y adentro tengo f. Entonces, eso va a significar que tengo g y adentro de la g tengo que meter lo que vale f. F vale 2x menos 3. Entonces, usted va a poner adentro de g
lo que valga f, 2x menos 3. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la función g con el número que le están dando? La función g, aquí está, lo agarra y lo eleva a la 2. Entonces, lo mismo vamos a hacer nosotros con lo que le estamos dando. Le estamos dando el 2x menos 3. ¿Qué va a hacer él? Nada más lo va a agarrar y lo va a elevar a la 2. Eso es una fórmula notable. Lo puedo trabajar como fórmula notable o la puedo trabajar también duplicando los paréntesis y haciendo la multiplicación. Creo que se los voy a hacer duplicando los paréntesis. 2x menos 3. Recuerden que eso sería hacer 2 por 2x, 2 por menos 3 por 2x, menos 3 por menos 3. Y al final escribir cuánto es la suma de semejantes. 2x por 2x son 4x al cuadrado. 2x por menos 3 son menos 6x. Menos 3 por 2x son menos 6x. Y menos 3 por menos 3 son más 9. Entonces aquí, ahí me faltó. Aquí tenemos ahora que sumar los semejantes. Vean que son semejantes únicamente los que tienen x a la 1, que son menos 6, entonces eso va a dar menos 12. Entonces esa viene siendo la respuesta correcta. Por aquí pueden ver, ¿verdad? Que lo que se hace es distribuir. Entonces 2x por 2x hace que dé 4x a la 2. 2x por menos 3x es el que hace que da menos 6. Menos 3 por 2x también va a dar menos 6x. Y por último, menos 3 por menos 3, menos por menos da más, 9. Y ahí suman semejantes. Eso es básicamente lo que se hace en este ejercicio. Y la respuesta correcta es la D. Respuesta D. ¿Dudas en este ejercicio? O en el anterior. Si nadie pone nada, quiere decir que no hay y yo continúo. Entonces, ¿cuál es la respuesta, profe? la D. Respuesta D. Con mucho gusto. Dice, para que la tabla anterior corresponda a la representación tabular de una función, un posible valor de K. Posible valor de K, ¿cuál sería? Bueno, la respuesta, no hay que hacerle mucho, pero nada más se los voy a poner en un diagrama de Venn para que vean qué es lo que está pasando. ¿Hay alguien que me está preguntando algo? ¿Quién es LGK11? ¿En qué les fue como un quebrado? ¿Puede volver un momento para tomarle foto al procedimiento pagado, por favor? Claro. Recuerde que igual yo se lo voy a poner, ¿verdad? En el documento, pero ahí está. Muchas gracias. Ok. Bueno, les decía que aquí se los voy a colocar como en un diagrama de Venn.
para que sea función, vean que ya están los números. 9, 7, K, 4, 3 y 0. Ahora, aquí tenemos los números 4, 11, 6, 1, 0 y 2. Este ejercicio es tan simple como que uno lo ve y lo puede responder de una vez. Digamos, yo ese ejercicio lo veo y ya sé que la respuesta es la B. Pero gráficamente se los quiero representar y gráficamente quiero que de una vez repasemos algunos detalles. Vea, 9 se relaciona con 4. Eso significa que 9 es la preimagen y 4 es la imagen. 7 se relaciona con 11. 7 es preimagen, 11 es imagen. K se relaciona con 6. 4 se relaciona con 1. 3 se relaciona con 0 y 0 se relaciona con 2. ¿Qué pasaría si yo digo que K vale 0? Si K vale 0, ya 0 está aquí abajo. Entonces pasaría que el 0 se está relacionando también con el elemento 6. Pasaría esto, ¿lo ven? Y resulta que no podrían haber, no es posible que para que sea función el 0 tenga dos imágenes. Eso no es posible. Por lo tanto, el 0 queda descartado. Lo mismo pasa con el 7. Si ya nosotros sabemos que aquí está el 7, y si K valiera 7, estaría pasando que el 7 se relaciona con el 6. Entonces, el 7 también tendría dos imágenes y no es posible. Y el 9, pues se comporta exactamente igual. El 9, si K valiera 9, el 9 tendría dos imágenes y eso no es posible. Entonces, la única que es correcta es la 1, porque si K vale 1, se da que el 1 ya no estaba y entonces no tiene dos imágenes. Entonces, la correcta es la opción B. Como les digo, no hace falta hacer todo este proceso gráfico para poder ver esto. Yo es que lo estoy aprovechando de una vez para hablar de preimágenes, imágenes y repasar un poquitito cómo se representaba en un diagrama de Venn. Pero usted con solo ver que estos números que le estén dando no estén aquí, o sea, aquí arriba en la parte del X no pueden haber números repetidos. El 0 no, porque el 0 ya está. El 7 no, porque el 7 ya está. El 9 no, porque el 9 ya está. El único que no estaba era el 1 y con eso era suficiente, así como en un minuto, para saber que la respuesta correcta era la B. Ah, no. Mal. Ansiosamente, a ver, ¿dónde estás? Esto, aquí. Muy bien. El 6. Considera el siguiente contexto. Índices de precios al consumidor. Dice, el índice de precios al consumidor, base junio del 2015, se calcula mediante una investigación de los precios reportados por 3.100 establecimientos sobre bienes y servicios. La recopilación de precios se realiza en las regiones de planificación del país con mayor concentración de la población. Según el censo 2011, la siguiente gráfica muestra el índice de precios al consumidor desde el año 2008 hasta el año 2015. Bueno, ahí lo que hacen es una nota explicativa de qué es el índice de precios al consumidor. Hasta el momento no nos han hablado nada de lo que a nosotros realmente nos sea relevante para resolver cualquier cosa que nos pregunten.
De acuerdo con el contexto de índice de precio del consumidor, considere las siguientes proposiciones. En el año del año 2013 al año 2015 creció. Del año 2013 es aquí. Al 2015 es aquí. Vean la gráfica. ¿A ustedes les parece que creció? No. Crece del 2013 al 2014, pero de 2014 al 2015 ajá. decrece. Esta es falsa. En el año 2012, a ver qué colorcito le ponemos. El año 2012 está aquí. Fue inferior al 6%. Sí. Sí, porque aquí dice que porcentaje y por aquí estaría el 6%. Esta línea es la que me marca el 6% y sí, está por debajo del 6%. Por lo tanto, es correcta. Verdadera, solo la 2. Ay, no. Ya está. Falsa las dos, vea. Con solo verlas. En estas representaciones gráficas, ¿cuáles de ellas corresponden a funciones? Para saber si son funciones, usted pasa una línea vertical. Si la línea vertical choca 2 veces, no es función. Ven ahí. Ahí. Vean que está, vean que está chocando. Aquí y aquí. Y esta peor, porque esta es una línea vertical, o sea, esta choca todas las veces. Líneas verticales no son funciones, entonces, ¿cuáles son gráficas de función? Ninguna. Ambas son falsas. No son funciones ninguna de las dos. Nota. Las rectas verticales nunca son funciones. Ocho. Considera las siguientes representaciones tabulares. ¿Cuáles de ellas son funciones? Recuerden que les dije antes que en las X no se pueden repetir, porque si se repiten, significa que un mismo número tiene varias imágenes y eso no se puede. Entonces la primera está descartada y la segunda sí es función. Vean. La primera no es función, ¿por qué? Estaría pasando, si lo vemos, que el número 1 se relaciona con el 4, con el 5, con el 6 y con el 7. Estaría pasando esto. Que el 1 le pega al 4, al 5, al 6 y al 7. Y recuerden que los de aquí no pueden sobrar y no pueden tener varias. Ahora aquí tenemos 2, 3, 4 y 5. Mientras que aquí solamente está el 8.
Entonces, en el eje Y, en las imágenes sí se vale que todas le den al mismo número. De hecho, la función que pasa con esto es constante. Todos le están apuntando al mismo número. Lo que no se puede es al revés, digamos. Piensen, por ejemplo, que aquí donde está el 1, estos son los estudiantes y aquí son las calificaciones. Entonces, un estudiante en una misma materia no se puede ganar varias notas. Tiene que ganarse la misma. Mientras que si varios estudiantes sí se pueden ganar la misma nota. Entonces, aquí, ¿cuáles son funciones? Sería solamente la 2. Siguiente pregunta. Considere las siguientes representaciones gráficas. De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles corresponden a gráficas de funciones? Con la nota que les apunté antes de amarillo, con solo ver la primera ya saben que no es función porque tiene una recta vertical. Con solo ver eso ya no es función. Y la segunda tampoco va a ser función porque hay un único número que le pega a dos valores. Vean. Ya les voy a poner aquí. Recta vertical no es función. ¿Y dónde hay recta vertical? Aquí. Es automáticamente descartado. En esta no va a ser función porque resulta que para el valor 0, aquí hay un punto, véanlo, y aquí hay un punto. Eso significaría que la x que vale 0, estaría teniendo relación con el 1 y al mismo tiempo con el menos 1. Entonces, no sería función tampoco. Profe, la respuesta de esa en el libro está mala porque dice que ninguna, bueno, que ninguna de las dos son funciones. Bueno, decía que solo la 2 era función. Ah, no. Si ahí en lugar de tener el puntito cerrado tuviera un huequito, entonces sí sería función. Entonces, ¿cuáles son funciones? Ninguna. Yo no sé si la del libro son las respuestas, pero ninguna. Profe, ¿qué fue lo que dijo del puntito? Que si el puntito hubiese venido como un huequito, o sea, como un abierto, vea que los dos están cerrados. Como un abierto, entonces sí hubiese dicho que es una función. ¿Y si uno abierto y uno cerrado también, o no? Sí, uno abierto y uno cerrado, sí. Lo que no se puede es dos cerrados para el mismo punto, para el mismo valor. Ok. Ejercicio 10. ¿Sí? Bueno. Considera la siguiente. Profe, no entendí bien lo que dijo de ahorita, de que si es cerrado o abierto. Ni siquiera entendí de qué estaba hablando. Dame un minuto. Vea aquí. Aquí. Esto hubiese sido un huequito. Y este puntito. Entonces, significaba que la imagen del 0 era menos 1 y esta no. Entonces, no se incluía. Pero como los dos son puntos, está pasando que la x, que vale 0, la están poniendo a relacionarse con el 1 y al mismo tiempo con el menos 1.
Y eso no se puede en funciones. Ah, ya entendí. Listo, muchas gracias. Son dos líneas diferentes, sí, Mari. Son dos líneas diferentes, pero es el mismo valor en la X. Son dos líneas diferentes, pero vea la misma línea vertical, está tocando dos puntos. Y eso no se puede. Son funciones. Es que, a ver, no son dos líneas diferentes. Aquí están representadas en un mismo plano. O sea, la función es esto, es una función a trozos. Una función que a los números menores que 0, no es una función, es una relación que a los números menores que 0, menores o iguales a 0, les está asignando el 1. Y a los números mayores iguales que el 0, les está asignando el -1. O sea, estas dos pedazos de recta, todo junto es una función, más bien todo junto es una relación. Queremos ver si esa relación cumple las condiciones para ser función y no las cumple. Pero sí, ya vi que aquí ya entendió, pero más o menos, para que quedara. Y vamos por esta. ¿Cuáles relaciones corresponden a función? Vean. Voy a hacerlo así para poder usar la recta y jalar esto. Vean. Vean aquí. Analicen este pedacito con lo que estamos... Ay, no. Con lo que estamos viendo si es función o no. Vean. Ven que aquí comienza a tocar la esquina, vean. Esto toca solo una vez, o toca solo una vez, toca solo una vez, si es función. Mientras que aquí, vean que estaría chocando dos veces, ¿lo ven? Choca dos veces con la gráfica, entonces no es función. Digamos, si yo lo pongo así, ahí ustedes se dan cuenta que para ese valor toca dos veces, entonces no es función. Bueno, aquí ven. Este toca solo una vez, toca solo una vez, toca solo una vez, si es función. Aquí está tocando dos veces, entonces por eso decimos que no es función. Siempre que ustedes tengan una gráfica y quieran ver si es función, lo que hacen es pasarle una línea, un lápiz, una línea vertical. Si ustedes ven que toca dos veces, no es función. Entonces, funciones, solo la 1. Dos, considere las gráficas de las relaciones A y B. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Habla sobre dominio y ámbito. Voy a llevarme esto. O sea, que corta más de la cuenta. Por aquí nos dice, de acuerdo con la información anterior, considere las
siguientes proposiciones. Si f define la función de f tiene como dominio de menos infinito a 3 y como ámbito de 2 a más infinito. Entonces la gráfica de la relación A podría ser también la gráfica de la función f, falso. Con solo ver que aquí usted pasa una línea y toca 2 veces, ya eso no puede ser la gráfica de ninguna función, porque estaría pasando que un valor de x se relacione con 2. Esto no es función. Entonces la primera es falsa. Si no tuviera la línea de aquí abajo, digamos, si esta línea no estuviera, de pronto podríamos analizarle a ver, y si sería válida. De menos infinito a menos 3 sería dominio, y codominio podría ser de 2 a más infinito. Si no tuviera esta raya roja, ¿verdad? Que acabo de tachar, eso sí sería verdadero, pero en este caso ni siquiera es función, sí que es falsa. La otra dice, si f define la función, no, sí está malo. Si se define la función, es que estoy leyendo mal, si se define la función g, que tiene como dominio de menos 2 a más infinito, y tiene como codominio de menos infinito a 5, entonces nos pregunta que si esta gráfica podría ser la gráfica de esa función. Y resulta que sí, miren. Ve dónde queda encerrada la función. Quiero que ustedes vean dónde quedó encerrada. Toda la función se encierra aquí. Y que se encierre ahí, chiquillos, es decir, que en el eje X se busca el dominio. Y vean que en el eje X quedó desde el menos 2 hasta el más infinito, porque para allá en el eje de las X se ubica el más infinito. Entonces, empieza menos 2, un momentito, menos 2 y cerrado, por el puntito cerrado. Dígame, ahora sí. Ahí sí entra en juego lo de si están cerrados o abiertos. Claro. Ok. Y aquí en el codominio, vean que queda encerrado aquí. Ah, no, quería otro color. Queda encerrado aquí. Y eso, si lo leo de abajo hacia arriba, como empieza en flecha, viene de menos infinito. Y llega hasta el 5. Y el 5 también cerrado. Entonces, vea que cumplen las dos se cumplen. Entonces, sí podría ser la gráfica de la función. Solo la 2 sería correcta. La de arriba, si no hubiese tenido la raya de abajo, también hubiese sido verdadera. Para esto del análisis de gráficas, cuando yo vi este tema con ustedes, no me acuerdo exactamente cuándo fue, yo les había pasado a ustedes un archivo, por aquí lo usé este año con los de, esta presentación, que para el análisis de gráficas, a mí me parece que está demasiado genial para que ustedes la revisen. Voy a subírselas porque lo va explicando así, cuál es el dominio, cuál es el ámbito y va rellenando. Entonces a ustedes les puede ayudar a visualizar los diferentes elementos de las gráficas de las funciones. Se los voy a pasar también como un link para que lo puedan revisar en sus casas.